Hoy tenemos un episodio especial de Voces Informa y me acompaña Giancarlo Tucet. Saludos, saludos. Bien agradecido de ser parte de este equipo. Y, mano, bien agradecido de estar aquí porque el Voces del Cambio es un programa diferente que busca escuchar las voces de todos los bandos, de todas las perspectivas. Y por eso estoy honrado de estar aquí y informar a la gente de lo que está pasando. En este episodio nos acompaña Paulina Millán, estudiante de Relaciones Internacionales, activista y trabajó en la campaña del senador Miguel Uribe, quien fue un blanco de un vil atentado en Colombia. Saludos, Paulina. Hola, muchas gracias por invitarme a todos los chicos de Voces del Cambio. Un gusto estar aquí. Mira, Paulina, yo estuve en Colombia hace poco y pues obviamente yo no estuve cuando pasó el atentado, yo salí ayer de Colombia, pero esto es una noticia que todo el mundo en el mundo entero estaba hablando. Yo quisiera que tú nos puedas dar más detalles de lo que está pasando actualmente, cuál es el estado del senador Miguel Uribe. Bueno, como todos ya vimos, el día de ayer hubo un atentado en contra del candidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Básicamente, el Centro Democrático, para los que no saben, es el partido opositor del actual presidente Gustavo Petro. Es un partido conservador, un partido de derecha. Y el día de ayer, en un rally político que realizaba para su campaña en 2026, bueno, un joven de 15 años le disparó en la cabeza. Fueron tres disparos y uno a la pierna. Y pues en este momento el Centro Médico, la Fundación Santa Fe de Bogotá, pues, emitió un comunicado de que la cirugía salió exitosa. Sin embargo, se encuentra todavía en un estado muy grave y pues aún no se sabe qué va a pasar, pero es, es un alivio por lo menos que la cirugía haya estado bien y no haya muerto, digamos que de una vez. Claro. Y mencionas que el joven tenía 15 años, un joven de menor de edad. ¿Qué pasó con ese joven? Bueno, fue capturado. Por el momento no se conoce quién es este joven ni nada por el estilo, porque en Colombia es como hay que proteger al menor. Sin embargo, es un tema complicado sobre todo porque el arma que tenía no es un arma muy común en Colombia. Entonces se cree y se sabe que le pagaron para que hiciera lo que hizo el día de ayer. Que Aún no se conoce la identidad de la persona. a que el arma no es muy común. ¿A qué te refieres? ¿Que es una arma usada en el extranjero o algo Es así? una Glock. Y digamos que en Colombia este tipo de armas no es nada fácil de conseguir. Entonces eso Ok. como que levanta aún más sospechas de quién pudo haber estado detrás pues, de todo esto. Claro. Escuchamos al presidente, el presidente Petro, que mencionó que hay que velar, porque obviamente este joven pues tiene 15 años, hay que velar por los derechos del menor. Lo cual pienso que puede tener algo de razón, pero un poco absurdo, porque el menor pues obviamente trató de asesinar a una persona, algo que yo considero algo totalmente mal. Y creo que es un menor que tiene la posibilidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué tú piensas del presidente Petro con esa posición, esa postura? Bueno, tiene mucha razón. Digamos que los estatutos legales para los menores de 18 años en Colombia y en muchos países de Latinoamérica pues son diferentes que a los de una persona mayor de 18. Sin embargo, como tú dices, para mí es una persona que estaba consciente de lo que estaba haciendo y creo que ni siquiera tenía motivos, como digamos que resentimiento político o algo. Yo creo que fue un grupo mucho más grande el que le pagó para hacer esto. No creo que esta persona haya estado involucrada como en algún movimiento social o político que quisiera acabar con Miguel Uribe, pero definitivamente siento que sí tenía conciencia de lo que estaba haciendo y debería ser procesado como tal, de, con todo, digamos que el proceso que se lleve a cabo, pero debería ser procesado como un adulto ya. Y Paulina, te pregunto, eh, que tú sepas, ¿sabes si fue capturado vivo ese joven que trató de asesinar a Miguel Uribe? ¿Fue Sí, capturado? fue capturado justo en la escena y lo capturaron vivo y bueno, ya habrá sido trasladado para que lo judicialicen, pero está vivo el joven. Y saber la cantidad ¿verdad? De impactos que tuvo Miguel Uribe. Sé que recibió uno en la cabeza, recibió algún otro Sí, en la pierna. en la pierna. Recibió un disparo en la pierna y en la cabeza, justamente como en una zona que realmente afecta mucho al cuerpo humano, que es la zona occipital de la cabeza. Entonces es como, diría yo, un milagro que no haya muerto en el momento, porque
No sé si ustedes vieron las imágenes bien explícitas, pero de verdad que derramó mucha sangre, perdió mucha sangre. No, y claro, y deja la interrogante de lo que pudiera estar pasando, porque al recibir un disparo en la cabeza, pues estamos viendo que todavía no ha muerto y que está peleando por su vida, pero no sabemos en qué estatus va a quedar su vida. Claro, no, yo creo que si Dios quiere todo saldría bien, pero lo más posible es que tendría que abandonar la carrera por el momento. No creo que pueda correr de presidente para el 2026. Siempre queda como con secuelas, porque la verdad que la zona en donde lo afectó es muy grave y que al día de hoy todavía esté en un estado grave y no esté consciente, dice mucho de lo que pueda pasar. Sin embargo, los informes médicos se los ha reservado un poquito esta fundación médica. Ujú. Claro. Y te pregunto, Paulina, ¿él era el principal que estaba corriendo para la carrera de la presidencia? ¿Habían otras personas que estaban interesados en correr para la presidencia o se veían como figuras que podrían hacerlo dentro de ese partido? Claro, sí, el Centro Democrático, que es el partido de Miguel Uribe, estaba María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, entre otros, digamos que los candidatos más fuertes. No sé cómo funciona pues allá en Puerto Rico, pero en Colombia hacen una especie de, bueno, de primarias o de una elección interna del partido para ver quién va a ser el candidato que va a ir a las elecciones presidenciales, pero digamos que Miguel Uribe sí tenía una fuerza, sobre todo contra el gobierno de Gustavo Petro. En, en 2016, él también fue famoso porque se opuso al acuerdo de paz que hubo en 2016, en el acuerdo de paz contra las FARC. Y bueno, en el contexto actual, digamos que era una de las caras más fuertes que podría ganarle a Gustavo Petro. Y Y te pregunto, cuál fue tu rol y por qué decidiste estar en la campaña del senador Miguel Uribe? Bueno, en ese entonces pertenecía a un movimiento independiente conservador y decidimos hacerle la campaña a Miguel Uribe. Digamos que sus valores siempre han alineado con nosotros. Él lo que busca sobre todo es como la seguridad para Colombia. Por eso mismo se opuso en el 2016 como a este acuerdo de paz con las FARC. La mamá de Miguel Uribe, Diana Uribe Turbay, era una periodista que fue víctima del cartel de Medellín, fue asesinada por Pablo Escobar. Y digamos que la línea de Miguel Uribe siempre ha ido más como por la seguridad. Esa es como su, digamos que campaña principal y digamos que siempre se alineó con nosotros en el movimiento. Paulina, tú mencionaste un acuerdo con las FARC eh, que por lo que tengo entendido es un grupo criminal y una guerrilla. ¿Nos puedes hablar más sobre eso? Bueno, el acuerdo de paz del 2016 fue básicamente un acuerdo que se firmó entre el gobierno y las FARC como para darle fin a este conflicto tan largo de más de 50 años de violencia que ha vivido Colombia. Eso fue en La Habana, Cuba, y pues se pretendía que estos grupos dejaran las armas, se desmovilizaran y se reintegraran a la sociedad, básicamente, a cambio de, digamos que, de no judicializarlos, de tener una jurisdicción especial para ellos, ¿sí me entiendes? Que Ujú. sean, tengan procesos especiales. También se creó la Justicia Especial para la Paz. Se pretendía como juzgar los crímenes en un lugar especial que no fueran como las cortes comunes que tenemos, ¿no? Varias reformas rurales para ayudar a los campesinos, todo esto, digamos que todas estas cosas suenan muy lindas en la práctica, pero a día de hoy no han tenido fruto en el país. Y bueno, Miguel Uribe justamente fue uno de los mayores opositores a esta reforma, bueno, a este acuerdo de paz. Sí, por lo que tengo entendido, Miguel Uribe siempre fue, bueno, es bien contundente con lo que es la seguridad, la justicia, perseguir al criminal. Sin embargo, Gustavo Petro, yo diría que tiene una perspectiva opositoria de no perseguir a los criminales, no perseguir a los narcos. Inclusive tiene un historial de participar en lo que es la guerrilla. ¿Usted nos puede hablar sobre eso? Sí, bueno, Gustavo Petro básicamente que es un presidente que vio en su debido momento en los grupos armados, más específico en el M-19, el movimiento 19 de abril, digamos que el mejor vehículo para promover sus ideas en aquel momento, la revolución, todo esto. Él es una persona que siempre
ha negado el hecho de portar armas. Él dice que él estuvo en estos grupos armados, pero que él nunca empuñó un arma, que básicamente, como se diría coloquialmente, él estaba sirviendo cafés ahí, o sea, estaba nomás Sí, sí. ahí de revolucionario y que él nunca empuñó un arma contra contra el pueblo. Pero bueno, desde la oposición se cree que obviamente esto es mentira y que él, en efecto, pues participó en varios atentados, incluyendo la toma del Palacio de Justicia, que, bueno, se tomaron el Palacio de Justicia aquí en Colombia, lo incendiaron, hubo muchos muertos, fue justamente este movimiento, el M-19, pero claro, él niega su pasado violento. Él dice que él estaba ahí básicamente como una paloma, ¿no? Básicamente un golpe, un Sí. golpe. Ujú. Que todos hacían cosas malas menos él. Sí, que participó de un grupo armado, pero me imagino que durante su campaña y todo lo demás alegó que él no levantó un arma. Eso está interesante. Y también para mí es súper interesante su relación con el Foro de Sao Paulo, eh, todos estos líderes, por ejemplo, Nicolás Maduro, que tienen una relación muy fuerte, también con lo que es Díaz Canel, eh, Lula da Silva. ¿Nos podría hablar un poquito sobre eso? Su relación con estos líderes que en mi opinión se han convertido en dictadores. Sí, bueno, básicamente él es un remedio de Hugo Chávez. Él lo que quiere es pertenecer a este grupo de revolucionarios, de nacionalistas, y realmente él no sabe cómo figurar ahí, no quiere, él en sí no hace parte de este cartel ni nada se ha confirmado, pero pues todo apunta a que el camino que él quiere coger para Colombia es el mismo que ha tomado Venezuela, por ejemplo. Mira, Esa es su alineación ideológica. claro. Y Paulina, si este atentado le pasó a un senador candidato a presidente de Colombia, esto le puede pasar a cualquiera. Eso deja en evidencia que Colombia no pasa por su mejor momento en cuestiones de seguridad. ¿Cómo está la seguridad en Colombia en este momento? Bueno, básicamente el atentado a Miguel Uribe para mí es como, se diría coloquialmente, la gota que derramó el vaso, un vaso que está lleno de sangre de colombianos que mueren diariamente en las zonas, digamos que más desfavorecidas, sobre todo en el norte de Santander y todo esto donde la guerrilla está tomando de nuevo, estas disidencias están tomándose de nuevo las ciudades por la incompetencia que tiene Gustavo Petro. Así que yo digo que así él no haya dado la orden de mandar a hacer ese atentado contra Miguel Uribe. Esa es la Colombia que él sembró, él con su indiferencia, sí, con su indiferencia, porque está más pendiente del Medio Oriente que lo que está pasando en Colombia. Así que esto le puede pasar a cualquier persona. En Colombia, a lo largo de la historia, hay alrededor de 74 políticos que han muerto. Esto no es nada nuevo. Sin embargo, para mí es nuevo porque desde hace 35 años no se veía este tipo de atentados hacia candidatos presidenciales. Entonces, lo que está pasando es muy grave y nos está devolviendo como a los tiempos más oscuros de Colombia, los 80s, los 90s. O sea que se pretendía que no fuera así, pero Gustavo Petro nos tiene en ese retroceso. Así que sí, siento que le puede pasar a cualquier otra persona en el ámbito político, social. Claro. Y hay personas que han tratado de insinuar o de decir que este atentado, ¿verdad? O que piensan que este atentado fue hecho vengativamente debido a la reforma laboral que fue derrotada. Por lo que tengo entendido, también trataron de hacer una asamblea constituyente, hacer un referéndum popular, y, ¿verdad? Retando lo que es el sistema constitucional colombiano. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, pues básicamente se está repitiendo la historia. Y creo que ya mencioné que la mamá de Miguel Uribe Turbay la asesinaron en los 90, el cartel de Medellín, básicamente para presionar al gobierno, para cancelar todo esto de la extradición de estas criminales a Estados Unidos. Se utilizó a la madre de Miguel Uribe, que era periodista, para presionar al gobierno. Y justamente un día antes de ese atentado de Miguel Uribe, el día de ayer, un día antes, Petro hizo un tweet en Twitter donde decía que, bueno, básicamente atacándolo por no pasar la reforma, incriminándolo de cierta forma, y obviamente esto un día antes del atentado es muy sospechoso, ¿sí me entiendes? Mm. Entonces se repite la historia, en un momento utilizaron a la mamá para ejercer presión en el gobierno y
no sabemos si Miguel Uribe es víctima de la misma manipulación, ¿sí me entiendes? Que probablemente sea así. Claro. ¿Y nos puedes hablar un poco más sobre esa reforma y qué consistía, qué buscaba hacer? Sí, básicamente la reforma laboral busca, en las palabras de Petro, condiciones más justas para los trabajadores, ya no se cobraría lo que es el salario mínimo, sino sería como un sistema como acá en Estados Unidos, que es como por hora y todo esto, buscar condiciones dignas para los trabajadores, en pocas palabras. Sin embargo, esto es una desfachatez y el Congreso no la aprobó. Ahora él quiere pasar de esa consulta popular, que tampoco el Congreso le está aprobando, y no sé si ustedes vieron, bueno, el día de hoy también puso un tweet, o no me acuerdo si fue ayer, que básicamente amenazaba a sus ministros, a los ministros de su gobierno, de que si no aprobaban una consulta, de que si no hacían esto, los iba a despedir. Entonces creo que ya sabemos cómo es el modus operandi de Petro, amenazando a cualquiera para poder pasar su voluntad. Y es que está como a presión, porque el año que viene son las elecciones presidenciales y ninguna de sus promesas de campaña las ha cumplido. Entonces, como que se le está acabando el tiempo y está desesperado buscando cómo pasar estas reformas y todo lo que tiene en su mente. Oye, Paulina, y te quería preguntar, yo me he fijado que ha surgido un patrón de ataques a ciertas figuras conservadoras en los últimos años. Pasó con Bolsonaro, pasó con Trump, con María Corina, que la secuestraron, ahora con Urbay. ¿Y qué tú crees sobre esto? ¿Se está atacando, se está buscando a las figuras conservadoras para agredirla de parte de estos grupos más radicales? Por lo menos en el caso de Colombia, tendría muchísimo sentido que estos grupos armados buscaran atacar a Miguel Uribe Turbay, porque obviamente ellos tienen que defender sus intereses. Si el presidente Gustavo Petro no está, pues ya no podrían seguir haciendo de las suyas como han venido haciendo, desplazando a la gente en las regiones, sacándola de sus hogares y todo eso. Tienen que defender sus intereses económicos y el poder que digamos que la permisividad de Gustavo Petro les ha dado. Entonces, yo creo que sí, es un patrón que se está repitiendo en muchos países, porque Colombia no es el único país que tiene grupos disidentes armados o no. Y pues sí tendría mucho sentido, pero lo que ellos no saben es que le están garantizando a la derecha por lo menos muchísimos votos en el 2026. Por eso es que muchos petristas o personas pro gobierno ahorita están diciendo que no, que eso fue un autoatentado, y pues no puede, para mí no puede haber nada más absurdo. Esta es una persona que está al borde de la muerte y eso no fue premeditado por la derecha por lo menos. Sí, un autoatentado, uno podría argumentar, por ejemplo, que el incidente de Trump fue un autoatentado porque fue un tiro en la oreja, pero cuando hablamos de un tiro a la cabeza, que no sabemos todavía si va a ser mortal, pero ha sido una herida grave, pues yo no pienso que sea un autoatentado. Y yo personalmente creo que o fue orquestado por simpatizantes de Petro o por el mismo presidente, o fue orquestado por la guerrilla amenazada por una candidatura de Miguel que atenta sobre las pandillas y atenta sobre estos grupos criminales. Digamos que en Estados Unidos cabe el beneficio de la duda de decir, bueno, quizá fue un autoatentado, digamos que se pueden crear más conspiraciones, pero Colombia es un país que nunca ha brillado por su seguridad. En Colombia te pueden matar a ti, un civil, por un teléfono. Entonces, no hay ninguna sorpresa en que hayan intentado matar a una persona con tanta influencia política, sobre todo cuando se encontraba en un espacio tan vulnerable en esta zona de Bogotá, digamos que al aire libre, con un público que falló su equipo de seguridad en no requisar, que es algo muy común en Colombia. Nunca se requisa a la gente que entra a estos meetings políticos y creo que es un error muy grande sabiendo en los tiempos tan hostiles en los que estamos ahorita. Bueno, Paulina, pues esperamos que el senador Miguel Uribe se pueda recuperar, que estos atentados paren a nivel internacional, que Colombia sea una Colombia más segura. Eso es lo que queremos como seres humanos. Que no pasen este tipo de cosas. Es muy triste cuando se violentan los países, cuando se violenta la política, este tipo de cosas. Pero te damos mucho las gracias de estar aquí con nosotros, aquí en Voces del Cambio Podcast hoy. Si quieres, puedes dejar cuáles son tus redes sociales para que la gente te busque de Puerto Rico y te conozcan más sobre ti.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación al programa y bueno, en TikTok me pueden encontrar, que es donde hablo de política, como @Paulina Millán, tal como está ahí mi nombre. Así me pueden encontrar y ahí comparto varios de mis puntos de vista sobre política y causas sociales. Súper. ¿Jan? Bueno, gracias Paulina, gracias por informarnos y nada, vamos a estar orando, ¿verdad? Yo como creyente voy a estar orando por Miguel Uribe, vamos a estar al pendiente de todo lo que pase y esperemos que, ¿verdad? Que todo se resuelva, que vuelva la seguridad a la Colombia y que todo se mejore allá. Así que Y por el momento estar muy pendiente de las redes de Gustavo Petro, que son las incendiarias básicamente, que causan todo ese tipo de ataques. Y por el momento no hay partes médicos nuevos, pero me imagino que a lo largo de la semana y del día se estará actualizando. Así que en oración y muchas gracias. gracias Paulina, gracias por informarnos, esperamos tenerte de nuevo aquí. Así que familia, síganos en todas nuestras plataformas, Voces del Cambio Podcast, en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y hasta Spotify. Giancarlo Tucet y Víctor Rivera.